Un espíritu es contigo, un espíritu es contigo. Que se une a ti, Señor. Un espíritu es contigo, un espíritu es contigo. En honor a ti. Rindo mi corona, eres la persona más importante para mí. En honor a ti, rindo mi corona, eres la persona más importante para mí. Que se une a ti, Señor. Un espíritu es contigo, un espíritu es contigo. Que se une a ti, Señor. Un espíritu es contigo, un espíritu es contigo. En honor a ti, rindo mi corona, eres la persona más importante para mí. En honor a ti, rindo mi corona, eres la persona más importante para mí. Que se une a ti, Señor. Un espíritu es contigo, un espíritu es contigo. Que se une a ti, Señor. Un espíritu es contigo, un espíritu es contigo. En honor a ti. Mi corona, eres la persona más importante para mí. En honor a ti, rindo mi corona, eres la persona más importante para mí. Tu sopla, tu fuego quema, y tu espíritu enciende mi vida. Tu viento sopla, tu fuego quema, y tu espíritu enciende mi vida. En honor a ti, rindo mi corona, eres la persona más importante para mí. En honor a ti, rindo mi corona, la persona más importante
Paz y gracia, amada familia en Cristo Jesús, que le habla su pastor Manuel Irizario. Y estamos muy agradecidos una vez más por poder llegar a cada uno de sus hogares a través de estas plataformas digitales, Facebook Live, YouTube Live y cualquier otra plataforma donde puede llegar este sonido. Damos toda la gloria y toda la honra a Dios. También a través de los podcasts y todas aquellas herramientas que el Eterno ha puesto en las manos de la iglesia en este tiempo de nuestra nueva cotidianidad, para poder continuar con el ejercicio de ser iglesia, con el ministerio de la edificación del cuerpo de Cristo, con el propósito eterno de Dios de que Cristo sea formado en nosotros para poder ser manifestado a través de nosotros. Es para nosotros una gran bendición llegar a sus hogares en esta hora y le pedimos al Señor, al poderoso Espíritu Santo de Dios, que es nuestro Maestro por excelencia, que nos guíe, que nos enseñe, que nos edifique, que nos ayude a poder caminar en este tiempo como a Él le agrada, que traiga la iluminación para entender la palabra de Dios y podamos escuchar así el sonido del cielo para la gloria y la honra del Rey, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, gloria a Dios. Muy contento, muy agradecido, muy alegre de estar aquí. Y quiero decirle que hoy continuamos con esta poderosa serie del libro de los Romanos. Hoy entramos al capítulo 9, donde estaremos viendo cómo Dios rechazó a Israel. Realmente, primero estaremos revelando lo que era el corazón de Pablo con respecto a Israel. Es increíble, pero en este capítulo 9 hay un pequeño cambio en el enfoque del libro de los Romanos. ¿Sí? Hay algo que cambia brevemente, hay algo que cambia de una manera muy especial en este poderoso libro de los Romanos, el cual se lo quiero traer a esta noche a connotación. Y es que, bueno, cuando estudiamos Romanos y vemos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, Pablo a fondo nos convenció sobre la necesidad del hombre y de la gloriosa provisión de Dios en Cristo Jesús por medio del poderoso Espíritu Santo de Dios. Nos reveló la necesidad de nosotros, nuestra condición caída y la imposibilidad de nosotros poder cumplir con lo que era un modelo, un estándar del cielo aquí en la tierra, sin la ayuda del glorioso Espíritu Santo de Dios. Ahora, en Romanos 8 al 11, Pablo trata con el problema asociado con la condición de Israel. Y surgen preguntas en medio de todo esto. Preguntas tales como, ¿qué significa para Israel que no haya visto al Mesías? ¿Qué dice esto acerca de Dios? ¿Qué dice sobre Israel? ¿Y qué dice acerca de nuestra posición actual en Dios? La pregunta va como sigue. ¿Cómo puedo estar seguro en el amor de Dios y en la salvación para mí cuando parece ser que Israel una vez fue salvada y amada, pero ahora parece ser que es rechazada y maldecida? ¿Dios me rechazará y me maldecirá también algún día? Son preguntas que surgen en todo este capítulo, pero la verdad es que si Dios no puede traer a su antiguo pueblo a la salvación, ¿cómo saben los cristianos que Él puede salvarlos? Si Dios no puede honrar la promesa con su antiguo pueblo llamado Israel, ¿cómo entonces puede honrar la promesa con nosotros? ¿Amén? Pablo no está aquí procediendo a un nuevo tema que no tiene relación. Estos 3 capítulos que vamos a estar viendo son parte de la manera que Él pone en claro cómo Dios de hecho salva a las personas. Y esto es muy importante porque mucha gente piensa que la salvación es por obras y no se dan cuenta que es por pura gracia. Vamos a leer en el capítulo 9 de Pablo, desde el versículo 1 al 2. Quiero poder compartir con ustedes esto en pantalla, si Dios me lo permite, para la gloria del Rey. Amén. Y poder así leer junto con ustedes este poderoso y glorioso tema, un tema maravilloso en Cristo Jesús. Y dice el escrito está de la siguiente manera. Aleluya. Dice así. Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Sí. Esa es la situación de Pablo. Y vemos aquí en estos primeros 2 versículos la tristeza que tiene el apóstol ante Israel. La tristeza que tiene el apóstol ante la condición de Israel, ante lo que el pueblo, la promesa de Dios, el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios en el antiguo pacto, pueblo que está lleno de promesas y lleno de predestinación de parte de Dios. Amén. ¿Cómo puede Dios entonces pasar lo que está pasando? Es la pregunta que se hace el apóstol Pablo. Dice, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Bien, en Romanos 8, Pablo nos dejó en la cima de la gloria, asegurándonos que nada nos puede separar
del amor de Dios, el cual está, ¿sabe dónde? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿por qué Pablo se ha puesto tan sobrio en su tono? Así es como cierra el capítulo 8, el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que está pasando? Pablo tiene tristeza y continuo dolor, porque ahora él considera a un pueblo que parece que está separado del amor de Dios, el Israel incrédulo, el cual rechazó al Mesías de Dios. Dice este versículo: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo de Dios. Pablo utiliza toda la afirmación posible para declarar su tristeza sobre Israel. Esto era algo que realmente molestaba a Pablo y que estaba en su corazón. Sí. ¿Cuál era la fuente de tristeza de Pablo? ¿Cuál era la fuente de tristeza de Pablo? La fuente de tristeza de Pablo es su amada Israel. Sí. Estaba triste ante la condición de Israel. Estaba triste ante la situación que estaba viendo ese pueblo que él amaba. Sí. Sabemos claro que Pablo era judío. Al octavo día circuncidado. Era la promesa de religión fariseo. Estudió a los pies de Gamaliel. Él no podía negar su procedencia. Pero ahora estaba triste. Estaba triste por la condición de un pueblo llamado Israel. Él pensaba que no había solución a la situación. Y quiero que continuemos leyendo lo que está en el capítulo 9 del libro de Romanos. Ahora desde el versículo 3 hasta el versículo 5. Dice de la siguiente manera. Aleluya, gloria a Dios. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la iglesia, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Oigan todas estas cosas que tiene este pueblo, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La preocupación de Pablo no era para menos. Él estaba hablando que él desearía ser un maldecido, convertirse en maldición. Prefería sentirse, separado de Cristo, contar de que sus hermanos, por amor a sus hermanos, con tal de que sus hermanos no se perdieran, con tal de que el pueblo de Israel no se perdiera. Oigan el amor del apóstol Pablo. Estaba dispuesto a dar su vida por amor de aquellos que eran sus hermanos de sangre. Aleluya. Parientes según la carne, decía él. Gloria a Dios. Yo no sé hasta qué punto tú estás dispuesto a dar tu vida por amor a aquellos que son tus hermanos de sangre, tu familia, aquellos que son parientes según la carne, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, aquellos que forman el círculo familiar, tus hijos. Pablo estaba dispuesto. No solamente aquellos que estaban cerca, sino aquellos que formaban parte de una nación, de una promesa, de aquellos que se le había dado una declaración. Dice estos versículos terribles, aleluya, que de ellos era la adopción, la gloria, el pacto, se le había sido entregado a ellos. La promulgación de la ley, el culto, la dinámica del culto en el templo y las promesas. Dice también el apóstol Pablo que de ahí, de ese pueblo que él amaba, llamado Israel, venían los patriarcas, y de los cuales según la carne también vino el Cristo de la gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea por siempre el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El gran amor y tristeza de Pablo por sus hermanos es mostrado dramáticamente en su declaración. Porque deseara yo mismo ser anatema, maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. Pablo dice que él mismo está dispuesto, ¿sabe qué? A estar separado de Jesús, si eso pudiera de alguna manera cumplir con la salvación de Israel. Si eso pudiera sumar a esto. Tenemos que entender claro que no debiéramos pensar que Pablo aquí utilizó meramente una metáfora dramática. La seguridad solemne que él dio en Romanos capítulo 9 en el versículo 1. Claramente dice, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio. Aleluya.
en el Espíritu Santo. Nos recuerda que Él está siendo completamente veraz. Sí. El apóstol Pablo tenía una gran pasión por las almas. Y esta gran pasión le dio a él una perspectiva. Cosas menores no le molestaban a él debido a que él estaba siendo importunado por algo más grande. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que te importuna a ti en este tiempo? Lujos, mujeres, dinero, fama, fortuna, salud. Pablo todo lo daba por basura. Él decía en su doctrina que él hasta ahora sufría dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en cada uno de nosotros. Había una pasión en el apóstol Pablo y la pasión eran las almas. Y en este caso, nada más y nada menos, está hablando de su amado pueblo, Israel, de sus hermanos en la carne. Aleluya. Había algo más grande que le importunaba y eran las almas de los hombres. Agarra amor por las almas de los hombres. Entonces no estarás quejándote por un perro muerto o un gato enfermo. O sobre los problemas de la familia y las pequeñas perturbaciones que José y María pudieran hacer por pláticas y sentidos. Será librado de las mezquinas preocupaciones. Si estás preocupado por las almas de los hombres, llena tu alma de gran dolor y tus pequeños dolores serán echados fuera. Eso lo escribió Spurgeon. Cuando la pasión de nosotros son las almas que se pierden, todo lo demás toma otra postura, otra posición. Cuando llenamos el corazón por el latido de Dios, que son las almas, lo demás pasa, deja de tener sentido, pasa a otra posición. Sí, las almas. Sí, las almas. Aleluya. Gloria a Dios. El apóstol decía, desearía yo ser maldito, yo mismo desearía ser anatema. Y el mismo Pablo refleja el mismo corazón que Moisés tenía en el libro de Éxodo, capítulo 32, del 31 al 32, cuando dijo, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Por lo tanto, te ruego que perdones ahora su pecado, si no, arráeme ahora de tu libro que has escrito. Pablo sabía del libro de la vida. Pablo salía de un libro, pero intercedía por el pueblo, por las almas. Por supuesto que Pablo también mostró el corazón de Jesús, quien estaba dispuesto a ser hecho anatema, maldito en lugar de otros, para que pudiera ser salvo. Según Gálatas, capítulo 3, versículo 13, donde dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. El principio de la redención es el principio que uno está dispuesto a dar su vida por otro. Es que uno está dispuesto a morir para que otro sea salvado. Pablo estaba caminando en este principio en esta hora. Deberíamos recordar que cuando se trata del ministerio, los judíos eran los peores enemigos de Pablo. Ellos habían acosado y perseguido a Pablo de pueblo en pueblo, levantando mentiras y violencia en su contra. Pero aún así, a pesar del maltrato, los golpes, las cárceles, las persecuciones, los líos que esos enemigos ministeriales, judaizantes, tenían contra Pablo, él los amaba apasionadamente. La palabra nos dice claramente que tenemos que amar a nuestros enemigos. Tenemos que tratarlos mejor de lo que ellos se merecen. Aún aquellos que nos persiguen, aún aquellos que nos maltratan, aún aquellos que quieren arrebatarnos lo que nos pertenece, aún aquellos que han hecho y han deshecho, nos han traicionado. Pablo nos da un modelo, el modelo de Cristo. Aquel que desde la cruz dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Realmente quiero que entiendan esto. No es fácil estimular la medida de amor en un Moisés. No es fácil estimular la medida de amor en un Pablo, o quizás la medida de amor en Cristo. Ya que nuestra razón limitada nos la agarra como un niño que no puede comprender el coraje de los guerreros.
Este es un amor que parece ir más allá de nosotros. O al menos, más allá de mí. Pero Dios lo puede edificar en nosotros mientras seguimos el corazón de Jesús para su pueblo. Sí. Dios puede irnos perfeccionando en el amor. Él es experto en ponernos en pruebas, procesos, tentaciones, situaciones, tribulaciones, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Hasta que aprendamos a perdonar, hasta que aprendamos a amar. Aprendamos la lección que la eternidad quiere darnos en este tiempo. Aprendamos la lección. Aleluya. Gloria a Dios. Pablo decía, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Él consideraba el legado humano de ser el pueblo escogido de Dios. Israel no solo nos dio a través del Padre, no solo nos dio los grandes patriarcas del Antiguo Testamento, sino que Israel nos dio a nuestro Mesías, a nuestro Salvador, a Jesucristo. Y este legado espiritual en su totalidad hace que la incredulidad de Israel sea aún más problemática. Sí, no solamente nos dio la patriarca, no solamente nos dio a Abraham como el padre de la fe, sino que Israel nos dio a Jesús, nuestro Salvador. Nos dio a Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y esta es una de las declaraciones claras de Pablo de que Jesús es Dios. Aquellos que prefieran una puntuación que diga lo contrario imponen sus puntos preconcebidos del texto. El argumento gramático casi todos favorecen a la primera posición, que dice que Cristo es Dios, para aquellos que lo dudan. Pero eruditos más recientes aceptan el segundo, que Dios aquí se refiere al Padre. En el fundamento de que Pablo, que en ningún otro lado dice que Cristo es Dios. Pero ¿saben qué? El principio de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 en 1. 3 manifestaciones. Los 3 son Dios. Esto es tremendo lo que estamos recibiendo en esta hora. Y ver cómo es en el capítulo 9 abierto, desvelado el corazón de Pablo por su pueblo Israel, por los hermanos de carne y de sangre, es algo poderoso. A pesar de todo lo que le hicieron, a pesar de algún momento a otro haberse convertido en enemigos de ellos a nivel ministerial, Pablo los amaba. Pablo los amaba. Aleluya. Gloria a Dios. Y a la medida que seguimos estudiando este poderoso capítulo del libro de Romanos 9, nos damos cuenta de algo interesante. Vemos por qué Israel está en su presente condición. Vamos a verlo desde la perspectiva de Dios. Sí. En los próximos versículos veremos cómo Israel falló en ver al Mesías porque era de acuerdo al plan soberano de Dios. Quiero que sepan algo. Al Padre no se le escapó esto. Era su plan. Era el plan de Dios. Sí, no era el plan de nosotros. Era el plan de Él. Su plan. Su plan, no el de nosotros. Y quiero que me acompañen, que continuemos leyendo Romanos. En el capítulo 9, ahora vamos a leer del versículo 6 al 9. Si Dios nos permite, en esta hora en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice así. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea por siempre el nombre de Cristo. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa,
son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Aleluya. Gloria a Dios. No según la carne. Aleluya. Poderoso declaración en esta hora. Poderosa declaración de la palabra. Es tremendo lo que la eternidad nos revela en este tiempo. Podemos ver claramente. No es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Aleluya. Gloria a Dios. Terrible. Terrible lo que nos da la palabra. Son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. La primera vez que me fue revelado esta palabra fue fuerte para mí. De una manera muy fuerte. Tenía que tomar una decisión en mi vida. Y Dios me habló claramente que el hijo de la esclava no puede dar con el hijo de la promesa. Tuve que tomar decisiones que drásticamente cambiaron mi vida de un momento a otro. Sí, no son los descendientes de la carne los hijos de la promesa, los hijos de Dios, sino los hijos de la promesa. ¿Y quiénes son los hijos de la promesa? A los que antes conoció, a esto predestinó. La predestinación es una promesa de Dios para una vida. Cuando Dios te predestina, te está prometiendo algo para ti. Y antes que todas las cosas, antes de la fundación del mundo, Dios nos conoció. Y a los que conoció, predestinó, le dio la promesa. Y a los que predestinó, llamó, lo despertó para la promesa. Aleluya, gloria a Dios. Y a los que respondieron al llamado, justificó. Y a los que justificó, glorificó. Bendito y alabado sea el nombre de Dios para siempre. No que la palabra de Dios haya fallado. Pablo piensa en alguien que está viendo a Israel y dice, la palabra de Dios no vino por ellos entonces. Él no cumplió su promesa para con ellos. No, porque ellos no vieron a su Mesías, no reconocieron a su Mesías y al parecer ahora son malditos. A los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. ¿Cómo he de saber que Él vendrá por medio de mí? Pablo contesta la pregunta acertando de que no que la palabra de Dios haya fallado, no es eso. ¿Por qué? Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Bendito y alabado sea por siempre el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto está poderoso, esto está maravilloso, esto está glorioso. Dios nos está hablando de una manera muy puntual a cada uno de nosotros en este tiempo. Nos habla de algo muy relevante en esta hora. Y quiero que entiendan, quiero que pongan atención. Uno de los significados del nombre de Israel es gobernado por Dios. Pablo aquí dice que no todo Israel es verdaderamente gobernado por Dios. ¿Falló la palabra de Dios? No. En lugar de ello, no todos los gobernados por Dios, de los que descienden de Israel. Eso es lo que está pasando. Pablo nos dice que nadie es en realidad Israel a menos que esa persona sea gobernado por Dios. La pregunta que yo te hago en esta hora: ¿eres Israel? ¿Eres gobernado por Dios? Tenemos una situación similar o paralela con la palabra cristiano. No todo el que es llamado cristiano es verdaderamente un seguidor de Cristo. Claro que sí. Dios nos habla claramente que para ser un discípulo
tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Jesucristo nos dice claramente que si lo amamos, que guardemos su palabra. Y si guardamos su palabra, Él permanecerá en nosotros y nosotros permaneceremos en Él. Bendito y alabado por siempre sea el nombre de Dios. Tremendo dilema, tremenda situación. Sí, es así. Estamos ante esta realidad. El que te digan que eres cristiano no significa que lo sea. El que te digan que eres israelita no significa que no lo sea, porque para ser israelita y para ser cristiano solamente son aquellos que son gobernados por Dios. Bendito y alabado por siempre sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es tremenda la revelación que Pablo nos da en esta hora a través de su palabra. Amén. Dice, los que son hijos de Dios según la promesa son contados como descendientes. La palabra de Dios no falló debido a que Dios aún alcanza a sus hijos según la promesa. Sí. Aquellos que forman parte de la promesa, aquellos que han sido predestinados, Dios activa en su providencia el trabajo a través del tiempo para alcanzarlo. Sí. Los cuales pueden o no ser los mismos que los de Israel. Los hijos según la promesa pueden ser israelíes en la carne o no. Pablo demuestra esto al señalar que el ser solamente un descendiente de Abraham no salva a nadie, porque no es descendiente según la genealogía de la carne, sino hijo de Abraham por la fe. No es ser el hijo según la carne lo que obra algo delante de Dios, sino solamente el ser hijos según la promesa de Dios. Wow. ¿Cuál es la promesa que Dios te ha dado? ¿Qué es lo que Dios te ha estado hablando? ¿Qué es lo que Dios te ha prometido? ¿Has inquirido en Él? ¿Has escuchado su voz? El sonido. Tenemos que ser hijos. No por una genética carnal, sino a través de la genética espiritual. Aquellos que son de la promesa de Dios. Bendito y alabado sea por siempre el nombre de Cristo. Quiero, con la ayuda del Eterno, poder leer ahora un poquito más. Y como le dije ahorita, esto sucedió también en el Antiguo Pacto. Ismael era tanto hijo de Abraham como Isaac lo era. Pero Ismael era el hijo según la carne. A Isaac era un hijo según la promesa. Jehová prometió y dijo, pero este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. El hijo de la promesa. El hijo de la promesa, el hijo de la carne no puede heredar junto con el hijo de la promesa. Y Abraham tuvo que separar, aleluya, gloria a Dios, a Ismael de Isaac. Uno era heredero del pacto de Dios de salvación y el otro no lo era. Son palabras fuertes, pero son palabras verdaderas. Quiero leer desde el versículo 10 hasta el versículo 13, si Dios me lo permite. Leo con ustedes esta poderosa palabra que dice de la siguiente manera. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Aleluya. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y esto es terrible. No había nacido ninguno. Estaban en el vientre y ya Dios había elegido a Jacob por encima de Esaú. El principio de la predestinación.
el principio de la elección. Bendito y alabado. Por eso quiero que entiendan ustedes que la promesa que Dios le dio es más importante que cualquier relación en lo natural. Dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. No por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Ya Dios lo había determinado, como está escrito. A Jacob amé, mas a Esaú aborrece. Y es tremendo como Pablo dice de Isaac, nuestro padre. Es terrible estos principios que Pablo nos revela en esta hora. La elección de Dios entre Ismael e Isaac parece algo lógica para nosotros. Es mucho más difícil de entender por qué Dios eligió a Jacob para ser heredero del pacto de Dios de salvación en lugar de Esaú. No podríamos entenderlo tan fácilmente, pero la elección de Dios es igual de válida y fue hecha desde antes que nacieran, cuando dijo, el mayor servirá al menor. Pues no habían nacido aún, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Y Pablo resalta a través de este versículo, señala que la elección de Dios no fue basada en la actuación o en las obras de Jacob o Esaú. La elección fue hecha antes de que ellos nacieran, conforme a su soberanía, conforme a su gracia, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Aleluya. A los que predestinó a esto llamó. Así que no pensamos que Dios eligió a Jacob sobre Esaú porque él sabía su obra de antemano. Pablo señala, no por las obras, pero la razón para elegir se encuentra en el que llama. ¿Y quién es el que llama? Dios. Pablo dice que el Señor dijo que el mayor serviría al menor. Y Dios anunció estas intenciones a Rebeca antes de que los niños nacieran. Y él repitió su veredicto mucho después de que Jacob y Esaú dejaran este mundo. Cuando dijo, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Por lo tanto, debemos de tener al amor y al odio del cual Dios habla aquí con respecto a su propósito en elegir a uno que se convirtiera en el heredero del pacto de Abraham. En este asunto, la preferencia de Dios podría ser tenida correctamente como la muestra de amor hacia Jacob y de aborrecimiento hacia Esaú. Cuando estudiamos amor, Rizal cita ejemplos en donde aborrecí claramente significa algo como amo menos. Pero para un mayor entendimiento, se puede decir que uno fue amado y otro fue rechazado. Uno fue aceptado y otro fue rechazado. Uno fue amado y otro fue aborrecido. De todas maneras, considerándolo todo, vemos que Esaú era un hombre bendecido. Dios aborrecía a Esaú en cuanto a la herencia del pacto, no en cuanto a las bendiciones de esta vida o de la venidera. Y eso hay que entenderlo. Quizá haya gente que pueda decir en algún momento, no puedo entender por qué Dios debía decir que él aborrecía a Esaú. Para eso podemos contestar, no es mi dificultad. El problema está en que cómo Dios amó a Jacob. Y realmente, una vez más, la manifestación de la gracia. Aquel que ama mucho más allá de lo que nosotros merecemos. El problema no era entender cómo Dios había aborrecido a Esaú, sino el problema era comprender cómo Dios había amado a un ladrón y a un engañador llamado Jacob. Aleluya. Cómo Dios nos amó a nosotros.
Dios nos amó a nosotros de la misma manera que amó a Jacob, estando nosotros muertos en delitos y pecados. No lo merecíamos, éramos hijos de ira. Mas sin embargo, de tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito, Jesús, el rescate por nosotros. Esto no es por obras, sino esto es asunto de aquel que llama a lo que antes conoció, a esto predestinó. Y a los que predestinó, a esto llamó. A los que llamó, a esto justificó. Y a los que justificó, a esto glorificó. Es tremendo todo lo que nos revela el apóstol Pablo. En este capítulo 9, quiero dejarlo hasta ahí. La semana que viene seguiremos develando el corazón de Pablo, entendiendo el principio de la elección de Dios, la predestinación de Dios. Cómo Dios nos explica que no son los herederos según la genética de la carne, sino los que son según hijos de la promesa. Lloro en esta hora en el nombre de Jesús, para que tú que me estés escuchando seas también hijo de la promesa. Y como hijo de la promesa responda al llamado de Dios en esta hora. A ese llamado que te dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre sino por él. Ahí donde tú estás, puedes cerrar los ojos y orar juntamente conmigo. Padre, perdóname mis pecados. Abro mi corazón. Te recibo como mi Rey, mi Señor y mi Salvador. Lléname de ti y lléname de tu Espíritu Santo. Ayúdame a caminar esta tierra conforme a tu santa y divina voluntad. Tenemos que entender que no somos salvos por obra, para que nadie se gloríe. La misma gracia que operó en Jacob es la que está operando en nosotros en este tiempo. Somos hijos de la promesa. Por su gracia. No porque lo hemos ganado, no lo hemos merecido. Así que yo espero que no se pierdan la próxima entrega de este capítulo 9 de Romanos. Capítulo poderoso, Dios hablándonos claramente del corazón de Pablo, gimiendo por sus hermanos y revelando, aleluya, el corazón de Dios, de que Dios se haya olvidado de Israel. Lo que pasa es que no todos son Israel, no todos son gobernados por Dios. Tremendo, tremendo. Queremos orar por los que están enfermos. Oro en esta hora en el nombre de Jesús, declarando lo que dice la palabra de Dios, que por las llagas de Cristo hemos sido curados, y enviamos la palabra. Tu palabra enviaste y ella me sanó y me libró de la ruina. Padre, que tu gracia y tu favor operando sobre todos aquellos que están enfermos, no solamente de COVID, sino de varias enfermedades, situaciones difíciles. Oro por fortaleza y consuelo en la familia de aquellos, Señor, que han perdido algún familiar en este tiempo. Oro porque tu espíritu lo consuela y lo fortalece. Hay gente que se está debatiendo entre la vida y la muerte en este momento. Oro para que tu misericordia esté con ellos. Señor, que si es tu voluntad que se vayan, que no se vayan de esta tierra sin conocer a Cristo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Oramos por eso, Señor. Oramos por eso. Declaro la bendición de Dios sobre la vida de aquellos que no te conocen, los cuales es Cristo Jesús. Y que la paz y la gracia de Dios vayan en aumento, así como lo de la vida de todos aquellos que son hijos de la promesa, de aquellos que se han hecho uno con Cristo, para tu gloria y para tu honra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquel que no escatimó a su Hijo, no te dará juntamente con él todas las cosas. Cuántas hermosas promesas tenemos en nuestro amado Jesús. Quien les habla es su pastor Manuel Irizarry, y nos vemos este próximo viernes. Estaremos compartiendo un tiempo poderoso de oración para la gloria del Rey. Hasta la próxima. Gracias y paz en Cristo. Amén.
digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, 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 tú eres rey. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Dios te bendiga.